respirar es algo que damos por sentado. Una acción tan natural que apenas pensamos en ello es sentir el aire en tus pulmones. Pero, ¿qué sucede cuando respirar a causa de diversos factores se convierte en un desafío? ¿Qué pasa cuando el cáncer de pulmón nos roba el aliento? El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en México y el mundo. Una amenaza silenciosa cuyos síntomas son sutiles pero significativos: tos persistente o con sangre, dolor en el pecho, dificultad para respirar, sibilancias y fatiga constante. Señales que en conjunto son comunes del cáncer de pulmón y no deben ser ignoradas. No lo dudes, respira y actúa. Un respiro te toma un segundo para poder vivir. No esperes a que sea demasiado tarde. Consulta a los profesionales en el cuidado de tus pulmones. El neumólogo es quien podrá referirte con diversas especialidades. Recuerda, un respiro a tiempo salva vidas. Muchas gracias, si nos pueden ayudar a... Me giran para acá. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer que todos estemos aquí para platicar o dialogar de un tema de gran importancia para la salud, como es el cáncer de pulmón, y que afecta a una gran mayoría de personas y de nuestra comunidad. Y antes de empezar, quiero expresar mi profundo respeto hacia los pacientes que padecen esta enfermedad y también para los familiares, ya que se afectan de manera directa por estar con ellos, y entendamos de que a través de todo esto podemos hacer una educación y una difusión de lo que es el cáncer de pulmón para poderlo prevenir a tiempo. Platiquemos un poco de lo que es la anatomía de manera rápida para que entendamos qué implica el cáncer de pulmón. Tenemos una vía aérea superior y una vía aérea inferior, y la vía aérea superior está conformada por la cavidad nasal, que es por acá por donde entra el aire. Luego el aire sigue hacia la laringe, de ahí pasa hacia las estructuras pulmonares a través de los bronquios, y acá, bueno, pues todo esto en realidad representaría la unidad funcional pulmonar. Acá vemos cómo, bueno, tenemos el pulmón, y tenemos alrededor del pulmón hay una capa muy importante que se llama pleura. La pleura es como lo que recubre el pulmón, y también hay otra que recubre las costillas, porque como veremos más adelante, el cáncer de pulmón no solamente puede dar como primera manifestación una imagen pulmonar, sino también lesiones o imágenes en la pleura. Y aquí tenemos esta parte importante que es el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, y entre estos dos pulmones está el mediastino. Aquí en este centro es donde están estructuras importantes como el corazón, el esófago, ganglios, y este mediastino separa al pulmón, el diafragma separa al pulmón del mediastino también y de la cavidad abdominal. Entonces tenemos dos pulmones. Uno, el lado derecho es más grande que el izquierdo porque tiene 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior, y el izquierdo solamente tiene 2, el superior y el inferior. Y esto es muy importante también para diferenciar en qué lugar está la imagen que vemos como cáncer de pulmón. Acá tenemos, pues obviamente, esta es la unidad estructural o funcional, que son los alvéolos, porque cuando el aire entra, llega hasta acá, y estas son las estructuras alveolares que están rodeadas de vasos sanguíneos, que son los capilares. Entonces, cuando el aire entra, pasa por estas estructuras, la tráquea,
Estos son los bronquios, que son, si ustedes ven, es como un árbol. Tenemos un bronquio derecho, un bronquio izquierdo que va a cada pulmón. Posteriormente se va dividiendo en bronquiolos, que son como ramificaciones y que son los que preceden a los alvéolos, que son estos sacos que están acá alveolares, que es en realidad donde se realiza el intercambio gaseoso de los pulmones. Me quiero regresar a la anterior diapositiva, me dijeron que eso sí no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el pulmón afecta la capacidad de respirar? Bueno, porque participa en el intercambio de gases. Entonces tenemos estos alvéolos que son las unidades funcionales más importantes del pulmón y como ustedes ven acá, estos son vasos sanguíneos, se llaman capilares, que son pequeños y que están rodeando los alvéolos. Entonces, cuando el aire entra y respiramos, lo que sale el oxígeno del alvéolo y a través de estos capilares se transporta a glóbulos rojos, los lleva y los distribuye en todo el cuerpo y a los tejidos, y a la vez que lo distribuye y que se libera el oxígeno, se recoge el CO2, que es un mecanismo un metabolismo de desecho, regresa ese CO2 que se recoge del cuerpo, se regresa hacia los alvéolos, y entonces al momento en que exhalamos se elimina. Cada vez que sacamos el aire se libera CO2. Entonces, esta es una imagen, no siempre es así, de una imagen tumoral por cáncer pulmonar. No necesariamente es esta localización, puede llegar a ser pequeño, puede llegar a ser grande, eso depende de cada paciente y en qué momento se diagnostique la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes más importantes para que una persona tenga cáncer de pulmón o un factor de riesgo? Bueno, pues los antecedentes familiares, pero son familiares de primera línea, mamá, papá, hermanos, que son los que se consideran como factor de riesgo. Que la persona tenga 50 años o más, ¿por qué? Es lo habitual, porque el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. Ahora, hay cáncer pulmonar sin que la persona haya fumado, pero no es lo usual. Y entonces, ¿cuánto debe fumar una persona para que tenga un factor de riesgo para cáncer de pulmón? Más de 20 paquetes al año. Hablo de paquetes de los grandes, porque cada cajetilla trae 20 cigarrillos. Entonces, estamos hablando del paquete grande. Y también hay un factor de riesgo que pasa desapercibido, ya cada vez se ve menos, pero en América y en muchas poblaciones rurales, las personas están expuestas a humo de leña, a gran cantidad, cocinan todo, las tortillas, todo eso, se la pasan horas y horas cocinando porque no tienen otro medio que les genere el fuego, ¿no? Entonces, esas personas también están expuestas a desarrollar cáncer de pulmón y también cuando se exponen a sustancias químicas, por ejemplo, puede ser el radón, el cromo, níquel, personas que trabajan con plata o personas que están cerca de fábricas, personas que tienen también, se exponen a asbesto. El asbesto es eso que se usa en el techo de muchas casas, que ya a raíz de la Guerra Mundial pues se empezó a dejar de usar mucho ese material, pero como es barato, se sigue usando en comunidades donde la gente tampoco tiene conocimiento de que eso al respirar puede ocasionarle cáncer de pulmón. Y el gas radón también, el gas radón es un gas que hay en el suelo o en las rocas de muchos lugares y cuando está en altas cantidades, también al inhalarlo puede generar cáncer de pulmón. Y la radiación, sí, un cáncer que se ha radiado, un cáncer de mama, si no se cuida el nivel de radiación y en qué lugar está radiándose el pulmón, como una consecuencia tardíamente, como se forman cicatrices, son cicatrices que predisponen a cáncer de pulmón. Entonces, hablando un poquito del factor de riesgo de tabaco, ¿qué hace el tabaco? ¿Por qué el tabaco produce cáncer de pulmón o se relaciona directamente con él? Entonces, el humo del tabaco tiene sustancias que son cancerígenas. De hecho, tiene más de 7,000 sustancias químicas. Dentro de esas están la nicotina y el monóxido de carbono. ¿Y qué pasa? Inicialmente, cuando el paciente lo inhala, pues hay un estímulo irritativo que no pasa nada. Depende también la cantidad de cómo fume, de cuánto fume, la forma en que fuma. Entonces, ¿qué pasa cuando lo hace de una manera repetitiva? Bueno,
reiteradamente está sometiendo a las células a un estrés oxidativo. Se producen ahí muchas reacciones químicas y de inflamación. Entonces se cambia la estructura y la forma de la célula. Y al cambiar esta estructura y con un daño reiterativo, el daño se va haciendo cada vez mayor. Entonces, eso hace que haya, que se genere un factor de riesgo para que se produzca cáncer. Y de hecho se produce, y no nada más cáncer pulmonar, sino también otro tipo de cáncer. Entonces, ¿es una enfermedad prevenible? Sí. Si no se fumara, no tuviéramos tantos cánceres de pulmón. Pero ya vimos que no nada más es eso. Hay otros factores de riesgo y que mucha población no lo sabe porque desconoce. Entonces, ¿qué síntomas tiene un paciente con cáncer de pulmón? Pues miren, generalmente el paciente está contento porque está fumando. Obviamente es una adicción, ya lo sabemos, y pues le genera placer la nicotina. Entonces es como una adrenalina y está fumando bien. Y al comienzo no va a sentir nada. Nada. ¿Por qué? Porque todo el cambio que hay es a nivel celular, ya lo vimos. Y posteriormente empieza con una tosecita persistente. Puede tener flema, sí o no, pero generalmente es tos seca. Y luego dice, es que debe ser porque fumo, porque ayer me enfrié. Pero no pensamos en que puede ser el inicio de un cáncer pulmonar. Luego viene la dificultad para respirar. Y esto ya obviamente cuando el paciente está en esta etapa es porque ya tenemos ya a lo mejor un cáncer un poquito más avanzado. Cuando ya empieza a producir flemas y síntomas es porque hay algo grande que viene ahí formándose. Posteriormente viene el dolor en el pecho. No siempre se presenta. No siempre se presentan todos estos síntomas. Cada paciente y cada caso es diferente. Puede tener sensación de opresión, puede ser que las flemas le generen una obstrucción bronquial, y si hay obstrucción bronquial, entonces el paciente siente como una sensación de opresión, pero entonces dice, a lo mejor es reflujo, me dijo mi doctor, y todavía no se revisa. Y vienen estos ruidos que pueden o no presentarse, que son sibilancias, que son silbidos en el pecho, que se producen porque hay una obstrucción bronquial por moco generalmente o porque el tumor, dependiendo de la localización, está comprimiendo los bronquios y eso hace que el bronquio se cierre y que no pueda pasar el aire y se genera ahí como un flujo turbulento que hace entonces que silbe. Eso se llama sibilancias, como los asmáticos. Y viene la fatiga, porque me canso, porque no puedo respirar, es que estoy agotado, es que no me quiero levantar en las mañanas cuando antes esto no pasaba, a pesar de que puede ser que haga ejercicio o que camine, y antes si caminaba 5 cuadras y no se sentía fatigado, ahorita va a caminar 1 y si acaso no mucho. Y la pérdida de peso. La pérdida de peso es posterior. Cuando ya tenemos un cáncer que empieza tal vez a dar metástasis, es muy raro que un cáncer primario chiquito que empieza como un nódulo pequeño, el paciente pierda peso de repente. No se comporta tanto así. Como comenté, esto pasa desapercibido y por eso ya cuando se detecta es avanzado. Entonces, el screening, el cribado o cómo se hace el diagnóstico o lo más importante, ¿qué pacientes tenemos que hacerle investigación para ver si tiene o puede tener cáncer de pulmón? Pues miren, ¿se puede hacer una radiografía de tórax? Sí, pero algo muy importante, la radiografía es solo una foto. En la foto solo se ve la parte de adelante del pulmón, en donde está el diafragma, que es la parte que les mostré, la parte de atrás de la parte posterior no se ve, aunque se haga una radiografía lateral. En las etapas iniciales del cáncer de pulmón, la radiografía sale normal, porque puede ser un nódulo pequeño y que ni siquiera se detecte. Entonces, de acuerdo al tamaño de los nódulos que vemos en el pulmón, uno dice, a este nódulo hay que hacerle seguimiento a 1 año con una imagen, pero puede que no lo viste. Y si no lo viste, ya pasó 1 año y el paciente se te perdió. Entonces, como estaba bien, porque ya fui al neumólogo y no me dijo nada, entonces se me olvidó que me tengo que hacer la radiografía en 1 año. Por eso es muy importante hacer mejor un screening con tomografía de tórax
de baja dosis, que son los nuevos equipos que tenemos, baja dosis de radiación, lo que se llama hoy la tomografía helicoidal, dependiendo del criterio, simple inicialmente, y así el médico considera, puede pedir hasta con contraste. Entonces, ¿por qué esta tomografía? Porque la tomografía es como un corte que se hace como si estuvieran cortando una cebollita a nivel horizontal, entonces se ven las partes más chiquititas del pulmón, son 0.5 milímetros, en realidad es muy poquito el corte, y ahí se puede definir bien las estructuras, y no solamente si ese paciente que tiene factor de riesgo tiene cáncer de pulmón, sino podemos también diagnosticar un enfisema pulmonar a tiempo o otras cosas, porque no todo en neumología es nada más cáncer y enfisema, esto abarca muchas enfermedades. Entonces, la población en riesgo, adultos 50, 80 años, ¿por qué? ¿Por qué 50 años? Bueno, porque seguramente si empezó a fumar a los 20 ya cumple criterios de tiempo de todos los paquetes que se fumó, y si sacamos la cuenta, obviamente da para que empiece más o menos a esta edad. ¿Y porque es la edad en que todos ya se expusieron a radón, al asbesto, ya vivieron muchos años? Y debe tener un índice tabáquico de 20 paquetes por año, o que actualmente fuma o que ya dejó de fumar hace 15 años. O sea, ¿cuánto tiempo dejaste de fumar? Hace 15 años. Ok, perfecto. Si todo está bien, tu factor de riesgo disminuyó. ¿Cuánto cigarrillo fumaste? No, pues es que ya lo dejé hace 10 años. ¿Desde cuándo fumaste? No, pues desde los 16. Ok, si sacamos la cuenta, tienes los criterios. Entonces, esos son los pacientes que hay que evaluar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hacer tomografías a todos los pacientes que nada más llegan así nomás, sin factores de riesgo, también podemos caer en un sobrediagnóstico, porque también podrían haber falsos positivos y falsos negativos. Hay muchas tumoraciones que llegan al consultorio aunque sean chiquitas. ¿Es que es cáncer? No, pues no sé. Es que puede ser, hay que darle seguimiento al nódulo. Porque también si nos ponemos a buscar de más, encontramos de más. Y también los pacientes se radian mucho con el tiempo. ¿Cada cuánto se debe hacer la tomografía? Pues cada vez que el neumólogo o el oncólogo considere que se debe hacer. Entonces sí es importante hacer la diferenciación, porque el factor, es muy raro que un paciente llegue y diga, es que estoy expuesto al radón. No, pues ni siquiera sabemos. Pues ahí está una piedra y vivo en el campo, pero pues ¿cómo sabemos? Nadie detecta esos niveles. Y el asbesto, no, ni sé, yo solo sé que es una lámina que cubre el techo, ¿no? Pero cuando nos podemos investigar, el asbesto también para cáncer de pleura, ¿no? Y muy importante, no siempre son nódulos. El cáncer de pulmón también puede comenzar cuando ya tiene metástasis a la pleura con un dolor costal, y vas y te hacen una placa y tienes líquido en la pleura, que es la capita que recubre el pulmón y que habitualmente no existe porque no es real. Digamos que es una anatomía virtual. Si no hay nada adentro no se ve, pero si se llena de líquido se abre. Entonces eso duele mucho. Y ahí puede haber una metástasis pulmonar o inclusive de otro tipo de cáncer que venga de otra parte. Entonces sí es importante revisar a todos estos pacientes para que podamos prevenir toda esta enfermedad que aumenta la mortalidad, la morbilidad y que genera tantas muertes. Muchas gracias. Para iniciar esta charla, que lo que acaban de escuchar, lo que yo voy a decir y probablemente lo que van a escuchar en la siguiente charla, realmente no tiene ninguna utilidad para los pacientes con cáncer de pulmón. Créanme que hay muchísima información al respecto, muchas cosas que ustedes pueden investigar por sí solos, y realmente el problema del cáncer de pulmón en el mundo y en nuestro país es un poco más complejo de lo que de pronto pareciera. Y antes de que se retiren y digan, no, ¿a qué me invitaron? Déjenme elaborar un poco acerca de esto y explicarles de qué manera podemos hacer que realmente importe para ellos. Esto no nos cansaremos de repetirlo, el cáncer de pulmón es el cáncer más letal a nivel mundial. Si se dan cuenta, no es el más común. Los más comunes son cáncer de mama en mujeres, cáncer de próstata en hombres.
Sin embargo, sí es el que más muertes ocasiona a nivel mundial. Y si ustedes se dan cuenta, el cáncer de pulmón mata al mismo número de personas prácticamente que las que se diagnostican cada año con esta enfermedad. Entonces, si eso no les genera algún tipo de incomodidad, déjenme decirles que si juntamos los otros 3 tumores más frecuentes, que son mama, próstata y cáncer de colon, juntos no alcanzan a matar al número de pacientes que el cáncer de pulmón solito mata en un año. Entonces, aquí empezamos a darnos cuenta de que realmente es un problema. En nuestro país es bien difícil llevar una estadística. Al día de hoy está la iniciativa de un registro nacional de cáncer, sin embargo no es una realidad actualmente. Tenemos diferentes instituciones públicas, privadas, cada uno lleva su propia estadística. De tal suerte que para nuestro país es bien difícil llevar una cuenta real de cuáles son los tumores más frecuentes. Si ustedes buscan información van a ver que el cáncer de pulmón realmente está entre la 5ª y la 7ª causa de incidencia y por mortalidad más o menos. Esto tiene alguna explicación adicional que les voy a comentar también un poquito más adelante. La estadística más confiable viene de la Organización Mundial de la Salud. La OMS nos dice que en nuestro país se diagnostican más o menos 7.800 casos de cáncer de pulmón por año y mueren más o menos 6.700. Si bien el número pareciera insignificante, otra vez, si se dan cuenta, se mueren casi el mismo número de personas por cáncer de pulmón que los que se diagnostican cada año. Entonces, tenemos una tarea muy grande. Y si pensamos que esto va a mejorar, déjenme decirles que no. Lo que proyecta la OMS para 2030 es que tengamos 3 veces más casos y 3 veces más muertes. Es decir, si no actuamos en este momento, vamos a tener un problema de salud pública todavía más importante que el que tenemos en el día de hoy. ¿Por qué el cáncer de pulmón mata a tantas personas? Y este es lo que quiero que le den sentido hoy y que nos ayuden a transmitir. El 80% de los casos de cáncer de pulmón se presentan en etapas avanzadas. Etapas en las que lamentablemente la posibilidad de curación ya no es una realidad. Y aquí les pongo una comparativa de, en el color rosa, ustedes vean la estadística de una población en un país de alto ingreso como Estados Unidos, en el que, si bien no es perfecto, el sistema de salud es un poquito mejor que el de un país de ingreso bajo como el nuestro. Vean ustedes que si bien la proporción de pacientes es muy similar, es decir, la mayor parte se diagnostican en enfermedad avanzada, en nuestro país la proporción de etapas tempranas, que son los pacientes que realmente se pueden curar y los que queremos que ustedes nos ayuden a encontrar, representan menos del 5%. Entonces, empezamos a entender por qué se mueren tantas personas por cáncer de pulmón. Y la otra pregunta sería, bueno, ¿y por qué se presentan de manera tan tardía? Ahora se los voy a explicar. Aquí ustedes pueden ver la probabilidad de manera general que tiene un paciente diagnosticado con cáncer de pulmón de curarse. Ustedes la primera diapositiva que vieron cuando entraron a la sala fue que entre el 70 y el 80% de los pacientes que se diagnostican en etapas tempranas se pueden curar solo con cirugía. Pero ya vimos que solo representan en nuestro país el 5% de los casos. Entonces, estamos ante una controversia muy grande en la que estamos viendo a muy pocos pacientes que realmente se pueden curar y estamos viendo a muchos pacientes que lamentablemente van a fallecer por esta enfermedad a pesar de todos los avances que existen en la actualidad. Perdónenme. Entonces, ¿por qué mata tantas personas? Ya vimos, una de las razones es porque se presenta de manera tardía. Y de esto, pues, somos culpables todos en realidad. Híjole, ya no camina esta cosa. Una parte muy importante del cáncer de pulmón es los mitos que hay alrededor. Acaba de pasar octubre, ustedes vieron rosa por toda la ciudad, en todos los eventos. Literalmente vemos rosa hasta en la sopa, ¿no? Van al súper y hay jamón rosa, hay un montón de cosas rosas, ¿no? Y eso es muy bueno. La verdad es que el cáncer de mama es un tumor que tiene mucho apoyo de la sociedad, es un tumor que tiene grandes aportes de la iniciativa privada y también de la iniciativa pública. Lamentablemente en cáncer de pulmón no pasa eso. Los pacientes con cáncer de pulmón tienen que lidiar con un estigma, porque como ya le escucharon, la mayor parte de los tumores que se originan en el pulmón tienen como antecedente el tabaquismo. Y entonces se percibe como una enfermedad autoinfligida y entonces no tiene mayor relevancia para muchas veces la iniciativa privada. Afortunadamente hoy estamos viendo una excepción y da mucho gusto, y también para la inversión pública.
Aunque el cáncer de pulmón es el tumor que más personas mata en el mundo, es el que menor cantidad de recursos públicos para investigación tiene. Entonces, hay un gran estigma y hay un gran trabajo por hacer. Entonces, vamos a empezar con todos estos mitos. El primero es que es un cáncer exclusivo de fumadores. En nuestro país, la mitad de los pacientes tienen como antecedente haber fumado, pero la otra mitad nunca fumaron y tienen cáncer y se les pone en la misma canasta de los pacientes que han fumado. Otro mito es el paciente, por lo mismo, como les decía, pues se merece el cáncer, ¿no? Lamentablemente, si nos ponemos muy estrictos, todos los tumores tienen que ver con cierta predisposición genética, pero también con estilos de vida. Cáncer de mama tiene que ver con estilos de vida, cáncer cervicouterino tiene que ver con estilos de vida, cáncer de próstata tiene que ver con estilos de vida. Entonces, en realidad, si nos ponemos estrictos, pues todos los tumores son autoinfligidos. ¿Solo se presenta en personas de edad avanzada? Sí. La edad más frecuente de presentación, ya lo escucharon, a partir de los 50 años. Sin embargo, paciente más joven que yo tenía hasta hace un par de años, 33 años, paciente más joven que he visto ahora, tiene 22 años. Entonces, hay otros factores que están ocasionando el cáncer de pulmón y que estamos dejando de ver. Entonces, si nosotros nos encasillamos en esos mitos, pues vamos a dejar pasar mucha de la oportunidad que tenemos de realmente identificar a los pacientes en etapas tempranas. Ustedes ya lo vieron, estos son los síntomas más frecuentes asociados con cáncer de pulmón. Primer spoiler, si un paciente tiene cualquiera de estas alteraciones, ya se trata de una enfermedad avanzada y la posibilidad de curarse muy probablemente ya pasó. Entonces, si bien es importante estar alertas, no es lo que buscamos, no es lo que buscamos detectar estos síntomas. Además, si yo les pregunto si alguien tiene tos, falta de aire y dolor torácico, hoy día, pues probablemente ya no sea COVID, ya no es tan importante el COVID, pero a lo mejor es influenza o tiene otra cosa que ver, ¿no? Entonces, realmente si se dan cuenta, el problema del cáncer de pulmón es que incluso la sintomatología tan aparatosa como esta es muy inespecífica. Para los médicos, si no tienen un alto grado de sospecha, les resulta bien difícil diagnosticar cáncer de pulmón, porque esto se puede confundir fácilmente con una enfermedad respiratoria. Entonces, ¿qué sí es una realidad en cáncer de pulmón? Entonces, no es un tumor visible o palpable como mama, ¿no? Autoexplórate, no hay manera. O sea, los pulmones ya lo vieron, están por dentro. El paciente no va a tener ninguna manifestación hasta que muy probablemente sea muy tarde. ¿Existe un retraso en el diagnóstico? Sí, y es un problema que nosotros tenemos que atender con nuestros colegas. Ustedes nos ayudan mucho a difundir justo esto, que hace falta mucha educación para los médicos de primer contacto, para identificar los casos probables y referirlos de manera oportuna con el especialista en cáncer. Algo que también escucho muy frecuentemente en mi práctica es que muchas veces el médico que ve a un paciente con cáncer de pulmón, independientemente de si está localizado o no, le dice, no, ya no tiene ningún caso. No vale la pena que vaya con el médico, las posibilidades de que viva son muy poquitas, mejor lléveselo a su casa, ¿no? Actualmente, aún en etapas avanzadas, los avances que hay en cirugía, radioterapia y sobre todo en tratamientos sistémicos es de verdad avasalladora. Entonces, es importante que transmitamos esto. No importa la etapa clínica en la que esté, siempre hay algo que podamos hacer como oncólogos. Y quizá lo más importante es esto. Al día de hoy no existe una estrategia nacional para una detección temprana. Ya existe mucha evidencia, se los voy a presentar, ya les presentó un poco la doctora, pero otra vez hay un programa nacional de detección temprana para cáncer de mama, hay un programa nacional de detección de cáncer cervicouterino, hay un programa nacional para cáncer de próstata. Ya les dije, no mata tanta gente como cáncer de pulmón, y entonces, ¿por qué no hay una estrategia nacional para detección temprana de cáncer de pulmón? Aquí quisiera que se llevaran esta distinción. Detección oportuna no es igual a detección temprana. Detección oportuna es, tengo un caso de alto riesgo que tiene sintomatología que pudiera ser cáncer de pulmón, y entonces mi labor como médico es referirlo de manera oportuna con el especialista para que se confirme o se descarte esta enfermedad y evidentemente se inicie el tratamiento lo más pronto posible. Detección temprana es la identificación de cualquier enfermedad, en este caso cáncer de pulmón, antes de que genere síntomas. Y esto es una estrategia, es decir, no solo basta con hacer la tomografía, hay que tener sistematizado quién va a interpretar la tomografía, cuáles son los criterios para considerar un caso positivo, qué se hace con esos casos positivos y evidentemente que tengas la referencia a donde puedan atender ese caso positivo. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes han visto todos los carritos de mastografía que andan por el país, ¿no? ¿Los han visto? ¿Ustedes saben cuándo leen estas mastografías? Bueno,
3 o 4 meses después, y cuando recibe la paciente su resultado, entre 6 y 12 meses después. Es decir, eso no funciona. O sea, lo ideal es que te bajas del carrito, te entregan tu resultado y te dicen, señor, usted es un caso positivo, lo vamos a mandar al hospital tal, la va a recibir tal médico y ahí le van a dar seguimiento a su caso. Entonces, si se dan cuenta, una detección temprana es mucho más compleja que solamente llevar un carrito para hacer estudios. Esta sería la ruta ideal del paciente con cáncer de pulmón, ¿no? Ustedes van a escuchar una historia de éxito, una persona muy afortunada, tuvo un diagnóstico oportuno, cayó en manos de gente experta en este tumor y entonces el resultado es muy bueno. Y ese sería el ideal, que el paciente en cuanto tiene los síntomas sea visto por un médico de primer contacto. Si el médico considera que se trata de algo que puede ser una infección respiratoria de tratamiento, o bien si de pronto la sospecha es muy alta, pues lo refiera con el especialista en cáncer, que nosotros, ya que tenemos el caso probable, hagamos lo necesario para investigar si efectivamente se trata de un tumor y si se trata de un cáncer, le demos tratamiento. Lo ideal es que desde que el paciente empieza con los primeros síntomas hasta que está iniciando tratamiento, sea de entre 6 y 8 semanas. Ese sería el ideal. Otra vez, ustedes van a escuchar una historia de éxito. Lamentablemente, esa no es la realidad de nuestro país. Y les voy a presentar uno de muchos casos que tenemos nosotros los especialistas en oncología. Este es el caso del señor Pedro. Pedro tenía 67 años, era campesino, en su vida había probado un cigarro, y entonces de pronto empieza con tos, sensación de falta de aire, fiebre ocasional, pero realmente el motivo de la consulta fue que la tos no se le quitaba a don Pedro. Lo vieron, le hacen esta radiografía, y si ustedes ven se ve normal, le dicen, usted tiene neumonía, don Pedro, le vamos a dar tratamiento. El paciente sigue con el tratamiento, 2 meses después, persiste con los síntomas, va con otro médico y le dice, es que no le digo, mira, el tratamiento, don Pedro, mire, yo le voy a dar el que sí le va a quitar la tos. Le dan tratamiento y si ustedes se dan cuenta, la imagen cada vez se va peor. No hay que ser médico para ver claramente que del lado derecho de su pantalla, que es el pulmón izquierdo, hay una normalidad que está empeorándose. En diciembre de 2020 la ve otro médico y le dice, le voy a hacer una tomografía a don Pedro porque algo no va bien. Ve la tomografía con esa lesión y le dice, don Pedro, usted lo que tiene es tuberculosis. Le vamos a dar tratamiento para la tuberculosis. El señor sigue agravándose, finalmente en 2021 llega con otro médico, le hace una nueva tomografía, la imagen está peor y le dice, don Pedro, muy probablemente usted tiene cáncer, lo refiere con oncología y lo diagnosticamos finalmente con un cáncer de pulmón metastásico. Si ustedes se dan cuenta, pasaron 8 meses desde que el paciente inició con la sintomatología. Realmente no fue culpa de don Pedro acudió por atención médica de manera inmediata. El problema es que como no había fumado, pues nunca nadie dijo, este señor puede tener cáncer de pulmón. Entonces, tristemente, esta es la realidad. Y por eso otra vez les digo, de nada sirve todo lo que nosotros vamos a decir a continuación si no hay resonancia acerca de la complejidad que representa el cáncer de pulmón en nuestro país. Y créanme que esto no es exclusivo de nosotros. En muchos países, incluso de primer mundo, el retraso que existe en el tratamiento es muy evidente. Entonces, esto, aunque es reiterativo, de verdad, creo que es algo muy importante, hacer énfasis. La detección temprana para el cáncer de pulmón es una realidad. Ya existe mucha evidencia desde el punto de vista científico, ya hay políticas nacionales en muchos países y en México estamos tratando de que esto sea una realidad. El índice tabáquico es este, así se saca. Ustedes escucharon, han leído que un paciente de alto riesgo se considera aquel que tiene más de 20 cigarros por año. Si alguien de aquí fuma, ahorita puede hacer la cuenta, número de cigarros por día, por el número de años que lleva fumando, entre 20, que como les dijeron es el número de cigarros que tiene, y eso, si les da un número igual o mayor a 20, ya son considerados como un fumador pesado y el riesgo de tener cáncer de pulmón es de más o menos 20 veces más que el de una persona que nunca ha fumado. Entonces, actualmente estos son los criterios para considerar a un paciente de alto riesgo. Déjenme decirles que hace un par de semanas salió la propuesta que se elimine el índice tabáquico como factor de riesgo único. Cualquier persona que en su vida haya probado un cigarro ya se considera de alto riesgo y eso va a ser política mundial para que sea candidato a detección temprana. ¿Por qué? Porque muchos de los tumores que estamos viendo, sobre todo en países con alta densidad de población rural como México, no están asociados con el tabaquismo, y es muy importante. El Instituto Nacional de Cancerología fue la primera institución, tanto pública como privada, en tener un verdadero programa de detección temprana, porque implica todo esto: evaluación,
tomografía de baja dosis, qué hacen los casos positivos, evaluación por una clínica de tabaquismo para aquellos que son fumadores y evidentemente un seguimiento integral de que si el caso es positivo se trata en el instituto. Entonces, ahí, adicional a lo que se tenía previamente, se adiciona el estar expuesto a humo de combustibles sólidos, carbón o leña, más de 100 horas. Esto se evalúa de manera muy objetiva, y también si el paciente tiene datos de EPOC, ya se considera como alto riesgo y entra al programa. Es el único que existe y es un programa piloto para que eventualmente se vuelva política nacional. Y para responder muy brevemente la pregunta de que, ¿y si sirve? O sea, ¿realmente sirve esto? ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Aquí está el comparativo. Hace ratito les ponía yo lo que pasa en Estados Unidos, que es la primera columna, lo que pasa en México y lo que pasa en los programas de detección temprana. Vean ustedes cómo se invierte la proporción de pacientes. La última columna son los pacientes que están en un programa de detección oportuna para cáncer de pulmón, y vean ustedes cómo la mayor parte de ellos se detectan en etapas tempranas. Entonces sí sirve, se detectan más tumores en etapa temprana y esto disminuye la mortalidad de los pacientes. ¿Cuál es el impacto? Reducción de muerte en pacientes varones más o menos en un 26%, en las mujeres es todavía más importante, 60% de probabilidades menos de morir, y se evita una muerte por cáncer de pulmón con cada 320 estudios realizados. Y a lo mejor les parecen mucho 320 tomografías. Yo les quiero preguntar si ustedes tienen una idea de cuántas mastografías se tienen que hacer para salvar una vida. 1500. Y no estoy diciendo que esté mal, a lo que voy es que este es un estudio muy eficiente. O sea, se detectan casos positivos con 5 veces menos estudios que una mastografía. Entonces sí sirve, sí reduce la mortalidad, sí encontramos etapas más tempranas, y justo lo que buscamos con este tipo de estrategias es virar esa estadística que tenemos, ¿no? Y aquí es donde yo quisiera que se llevaran estos mensajes. ¿Es el tumor más letal a nivel mundial? Sí, ya vieron ustedes que es bien complejo, pero podemos hacer mucho al respecto. Cualquiera puede tener cáncer. El único factor de riesgo realmente universal para tener cáncer de pulmón es tener pulmones. Y ustedes ya vieron, tenemos 2, entonces no importa la edad, no importa si fumaste, evidentemente hay más riesgo si tienes algunos de estos factores, pero todos podemos tener cáncer de pulmón. Lo que hace la diferencia es el diagnóstico y referencia oportuna con el especialista en cáncer. Ante la menor sospecha, y esto es algo que trabajamos mucho con los médicos generales, los estudiantes de medicina y los médicos de primer contacto, de si tienes duda, si te parece infección, pero ya le diste tratamiento y no mejora, a lo mejor es cáncer. Refiérelo con el especialista, ¿no? Si el paciente no tiene nada y es una infección, pues qué bueno, ¿no? Ya te quedas con la tranquilidad, pero si es un cáncer, no lo puedes tener 8 meses como le pasó a don Pedro, ¿no? Y quizá lo más importante, que nos ayuden a pasar la voz de que existe una estrategia de detección temprana para cáncer de pulmón que salva vidas y es muy eficiente. ¿Ustedes saben por qué el listón del cáncer de pulmón es blanco? ¿No? Porque es un cáncer invisible. Todo lo que yo les acabo de decir tiene que ver con que es un cáncer invisible. Como es fumador, se lo merece, no le vamos a dar apoyos. Como es fumador, no hay por qué gastar dinero en investigación. Porque es fumador, no hay apoyo social. Muchos de los pacientes con cáncer de pulmón no buscan atención médica por ese miedo al rechazo. Y eso es una cuestión ya también demostrada de manera muy objetiva con estudios científicos. Les decía de mi paciente más joven. Has lamentablemente tuvo la misma historia que don Pedro. A sus 33 años y el nunca haber fumado, pasó por una infinidad de médicos con una tos que no se le quitaba y con una imagen que cada vez iba siendo peor, hasta que por fin, después de 8 meses, se le diagnosticó con cáncer de pulmón. No es lo constante, pero con el caso de Has les quiero demostrar lo importante que es que todos tengamos conciencia de que no solamente a los fumadores les da cáncer de pulmón y que tenemos que hacer visibles a estos pacientes. Otra vez, ustedes van a ver un caso de éxito. Muchos de los nódulos que estamos viendo ahorita en etapas tempranas que no están en un programa de detección oportuna tienen que ver con que se hacen una tomografía, porque ahora el COVID afortunadamente nos dejó muchos de estos nódulos y muchos de esos terminan siendo tumores que de otra manera se hubieran dejado pasar, pero no podemos depender del azar, no podemos depender de la suerte de que le hayan hecho una tomografía a un paciente y le encuentren un nódulo. Tenemos que generar una estrategia para captar a nuestros pacientes. Finalmente les quiero agradecer a ustedes por venir aquí a escucharnos y ojalá nos ayuden de verdad a hacer una diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.
gracias. Agradecemos al doctor José Corona Cruz por su presentación. Y bueno, siguiendo con nuestro programa, ha llegado el momento de hablar de innovaciones científicas, de avance tecnológico aplicado, por supuesto, al cáncer de pulmón. Y para eso nos acompaña esta mañana el doctor Miguel Martínez Arias. Él es médico especialista en cirugía de tórax del Centro Médico ABC. Se formó como médico general en la Universidad Anáhuac. Cuenta con la especialidad en cirugía general con naval académico de la UNAM, cirugía cardiotorácica, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es también profesor del curso en reconstrucción de la pared torácica desde 2016, impartido en la UNAM. Cuenta también con una maestría y doctorado en Administración Hospitalaria y Salud Pública. Es creador de la residencia en cirugía torácica general con sede en Centro Médico ICEMIN, con aval de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesor internacional del curso CAMIT Costa Rica, México, curso BATS Uniportal en Alemania, y además es autor de varios libros médicos como Clasificación y Criterios Médicos y el libro Instrumentos y Equipo Quirúrgico de Editorial Trillas. Así que recibamos al doctor Miguel Martínez. Gracias. Bueno, buenos días. Como bien lo dijeron los pasados especialistas, la forma de tratar el cáncer, y que aunque sí se va a presentar un ejemplo que me parece emblemático de éxito, es la forma en la que al menos nosotros aspiramos a que todo paciente sea tratado. Si no es nuestra realidad, sí es el objetivo. Y creo que es por eso que hay que darle el realce a esto. En mi primera diapositiva muestro una imagen que sí es lo más frecuente que nosotros vemos, ¿sí? Paciente que tiene el hábito de tabáquico tan fuerte, tan marcado, que hasta en la tomografía se pone su cajetilla, ¿no? Y esto tiene que resonar, o sea, tenemos que seguir siendo enemigos del tabaquismo, seguir siendo enemigos de ese hábito tabáquico que al final sí podemos nosotros ir eliminando. Y por eso es que el tratamiento es multidisciplinario. Y como bien lo dijeron en la plática pasada, es del especialista. Y el especialista es el neumólogo el que tiene que identificar principalmente en dónde vamos a hacer el diagnóstico de este caso. Y el segundo especialista es el cirujano torácico. No sé si recuerda, Lourdes, esta tomografía, este PET, es tuyo. Este es tu PET. Y bueno, sí, este caso de éxito nació porque por hallazgo se identificó esta lesión y afortunadamente hubo un especialista que identificó esta lesión y hubo otro especialista, un cirujano de tórax, que pudo haber y resecó esta lesión. Entonces, creo que es importante el manejo multidisciplinario, evidenciar quiénes son la triada más importante del tipo de manejo multidisciplinario. Antes se hacía este tipo de cirugías. Este tipo de cirugía le llamamos toracotomía, y es una incisión más amplia de los 10 centímetros que se realiza en el tórax para poder abrir las costillas, en muchos casos romper las costillas y poder realizar la extracción del tumor. Esto se hacía hace mucho tiempo. En la actualidad ya no se practica esto. Lourdes, te tenía una sorpresa, te presento a tu enemigo. Esa eres tú. Y este es tu cáncer. ¿Sí? Este es el momento en el que hicimos la extracción de tu lesión. ¿Sí? La lesión que pues pudo ponerte en riesgo en ese momento.
que se identificó, y bueno, pues ahí está. Ese es el momento en el que justamente lo metemos en una bolsa y lo sacamos. Al sacarlo, normalmente lo que hacemos es que lo mandamos a estudiar transoperatoriamente y continuamos con la cirugía después de haber hecho el estudio patológico. Tenemos que extraer muchos ganglios, no sé si tú te acuerdas que decíamos los ganglios y hay que esperar a los ganglios. Y para hacer la extracción anatómica siempre hay 3 cables. Uno es la vena, esa es la arteria y el bronquio. La tecnología, y eso es lo que me toca a mí hablar, no hubiera podido ser posible todo esto, hacer cirugías por estos hoyitos pequeñitos, si no hubiera tecnología. Si las casas comerciales no se hubieran enfocado en mejorar su tecnología para poder hacer instrumentos tan importantes para que nosotros pudiéramos realizar una resección de este tipo. En pacientes que con una lesión menor a los 3 centímetros, ahí están viendo, ninguno de estos casos es Lourdes, ahí sí ya no. Estos son otros casos, con lesiones de este tipo, de este tamaño, ¿no? En donde, ¿qué es lo que nosotros buscamos con esto? Pues que el paciente tenga una mejor recuperación, que el paciente tenga menos dolor, que esté menos tiempo hospitalizado. Y esto va de la mano la tecnología con el cirujano, con el experto, con el cirujano de tórax. Si el cirujano de tórax no tuviera estos instrumentos, no podríamos hacer este tipo de cirugías. Y si las engrapadoras no tuvieran la tecnología que tienen, no pudiéramos realizar estos procedimientos. Tanto energía para poder cauterizar bien los vasos, para poder engrapar las arterias, tener la confianza. Hay muchas cirugías que yo no haría si no le tuviera la confianza a las engrapadoras que yo uso. Porque ¿cómo voy yo a saber que esa engrapadora va a funcionar o va a cortar de manera adecuada, ¿sí?, si no le tengo yo la confianza de hacerlo? Entonces, atrás de eso lo respalda la tecnología. Este es un caso de un video donde la tecnología nos lleva a lo máximo. Esto ya es así como estamos aquí en el cine Tonalá, pues me di el chance de poder presentar cosas de ciencia ficción. ¿Ustedes hubieran imaginado tener un paciente operándolo del tórax con un paciente despierto? Sin tener, bueno, este paciente está despierto. Está solamente soportado con unas puntitas nasales. El paciente en un momento está con un tubo en la boca, no está dormido, con él se puede hablar, y en ese momento estamos nosotros realizando una cirugía torácica. Esta es otra paciente, es una paciente que también operamos de una lobectomía, y este es el día siguiente de su cirugía. A nosotros los pacientes, después de las cirugías, nos gusta recuperarlos rápido. Los cirujanos nos gusta operar mucho, pero no al mismo paciente. Y nos gusta movilizarlos lo más rápido que se pueda, pasarlos al reposet, que estén movilizando, que no tengan dolor, que tengan una recuperación muy rápida. Antes, con la toracotomía, el paciente típicamente pasaba terapia intensiva, era un paciente que le dolía mucho, era un paciente que necesitaba estar mucho tiempo en rehabilitación. Pensar en levantar los brazos de esa forma después de una toracotomía era muy complejo. Si tenían suerte, te pasaba eso. Pero ahora con la tecnología y la innovación podemos realizar eso. ¿Hacia dónde va la tecnología? Todos ya sabemos que viene la era robótica. Todo tiene que ver con el robot. Y sí, todo tiene que ver con el robot. Este es un robot que se usa ahora. Es muy común. Sin embargo, tiene sus limitaciones y tiene sus complejidades. La complejidad más importante que tiene, y sobre todo en nuestro país, es que es muy caro. Y al ser caro es poco accesible. La segunda, en mi carácter de especialista, es que para poder operar un paciente de estos, como lo ven, se necesitan 4 hoyos. Cuando ahorita les he mostrado imágenes de pacientes en los que se puede operar por un solo hoyito.
Entonces, cuando me presentan este tipo de tecnologías, a la cual estoy certificado también y puedo realizarlo, digo, pues ¿qué sentido tiene? Sí, creo que va a ser el futuro, pero no en estos momentos. Esta tecnología intenta todavía alcanzar la tecnología, bueno, las tecnologías pasadas, para poder desarrollarse y poder presentar algo mejor, ¿no? Pero llama mucho la atención porque es algo robótico. Y antes se decía que el futuro era tener al cirujano de un lado y que él estuviera en una consola y que en otro lado de otro país estuviera el robot operándose por sí solo. Eso hasta el momento no ha pasado. Lo que tenemos es esto en estos momentos. Y básicamente el cirujano tiene que estar al lado del paciente. Entonces, la tecnología más el especialista médico capacitado hacen el efecto de que el paciente reciba los beneficios. Menor estancia hospitalaria, menor dolor y por lo tanto una recuperación oportuna. Eso es lo que nosotros buscamos, que el paciente pueda tener los beneficios de la tecnología y de los avances que se van mostrando con el paso del tiempo. Lo que les voy a presentar a continuación es lo último en tecnología que existe a nivel mundial. Para traerles este video tuve que pedir un permiso de las personas que están en estos momentos transmitiendo la difusión de esta tecnología. Este es un robot mejorado aún, es un robot que mejora todas las condiciones que ya mencionamos del pasado y hace que por un solo hito podamos operar al paciente. Este tipo de robots no necesitan varios brazos y no se necesitan varias heridas. Por aquí se puede operar a cualquier tipo de paciente y por un single port o unipuerto o VATS uniportal lo pueden escoger, lo pueden encontrar en cualquier buscador. Y bueno, pues esto sí es el futuro. Esto sí en los siguientes años llegáramos a tenerlo, a mí me parece que esto llegaría a revolucionar la cirugía torácica. Le podríamos ofrecer al paciente todos los beneficios que nosotros ya otorgamos, pero de una forma robótica, haciendo que muchas otras cosas cambien, como por ejemplo el equilibrio en la parte de dar puntos y de recuperar al paciente lo más rápido. Para poder llevar a cabo esto, pues especializar a los médicos, para poderlos entrenar, para poderlos capacitar, se hacen foros mexicanos, foros nacionales, que son tan potentes que renombran el país, pero en todos lados del mundo. Y por eso es que he traído este otro video, en donde presentamos un foro internacional, un foro que se hizo hace muy poco y que es su cuarta edición. Es un foro totalmente internacional, la Cumbre Internacional del Cirujano Torácico, donde trae a los mejores cirujanos de tórax de todo el mundo. Imagínense que por 3 días México fue el ombligo del mundo en cirugía torácica, trayendo exponentes de Alemania, de España, de Israel, de Inglaterra, de China, Estados Unidos, por poner un ejemplo. Ha sido el congreso más importante que hemos tenido en América Latina. Se registró el día de ayer, después de 3 cirugías en vivo, un aproximado alcance de 51,000 personas que lograron ver las cirugías. Esto es el impacto tan grande que pudiéramos llenar un estadio de toda la gente que pudo ver ayer los 3 procedimientos con cirugía mínimamente invasiva avanzada. El Thoracic Surgery Summit es un congreso de alta gama por su programa y por sus facultades.
Contándoles una anécdota del foro. Nosotros pensábamos empezar a las 12 del día y no podíamos empezar a las 12 del día porque estaba retrasado los cirujanos, etcétera. Y tienen las 12:30 del día y de repente recibo una llamada. Y esa llamada era alguien que hablaba en inglés. Y me dice, oiga doctor, estamos hablando de Pakistán. Y queremos saber si hay algún problema con sus cirugías porque no tenemos la transmisión de Pakistán. Le digo, no, lo que pasa es que llevamos media hora de retraso, pero las cirugías van. Entonces, este tipo de foros son los que entrenan, los que realzan al gremio de cirujanos torácicos de México y nos ponen a la altura de cualquier cirujano torácico de cualquier parte del mundo. Y sí tenemos que estar muy orgullosos de que en tecnología, en innovación, en procedimientos estamos a la par de cualquiera de ellos. Tenemos otro curso que se llama CAMIT, que es mi segundo hijo académico, en donde, como ya lo escucharon, Costa Rica y México hicimos una alianza y entonces traemos a cirujanos torácicos de todo el mundo a entrenarlos en 2 puntos diversos, en Costa Rica y en México. Y con esto, bueno, pues nos mantenemos nosotros en la misma capacidad de realizar procedimientos mínimamente invasivos avanzados, ¿no? Este es CAMIT, que es el otro brazo. Y bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes acerca de la tecnología. Bueno. Muchas gracias, doctor. Y bueno, siguiendo con estas historias, vamos a dar paso al caso de éxito. Le pedimos a la señora Lourdes Cárdenas que nos acompañe para contarnos su testimonio, cuando fue diagnosticada desde el principio hasta ser sometida a cirugía de cáncer de pulmón. Por favor. Aquí sentadilla. Sí. Bueno, pues en el 22 de junio fui yo al cardiólogo porque tengo antecedentes de colesterol alto de mi papá. Entonces me mandó a hacer un mapeo, creo que se llama, arterial, que consistía en una radiografía de tórax, en un ultrasonido y en una tomografía. Entonces, eso fue, creo que un jueves. El lunes siguiente hablamos con el doctor, con el cardiólogo, para ver mis resultados, y me dijo pues que sí, que había un poquito de placa en las arterias, pero que nada importante, pero lo que sí le había llamado la atención es que había una mancha en el pulmón. Yo había sido una persona, bueno, me considero todavía muy sana y como que no me caía bien el 20. Así me dice, ¿conoces algún neumólogo? No tengo ni idea de ningún neumólogo. Y entonces él ya nos recomendó al doctor Palomar y fuimos mi esposo y yo luego, a los 2 días. Yo sentía así que me brotaba cáncer por todos lados, o sea, le digo, ¿pero qué podrá hacer? ¿Podrá ser cáncer? Me dice, no, pues ve al neumólogo y ya. Entonces a los 2 días fuimos al neumólogo con la radiografía y luego en el instante que la puso me dijo, es como del tamaño de una pelota de golf y hay que quitarla. Entonces, o sea, de cirugía ya no me salvaba. Yo nada más había estado en el hospital cuando nacieron mis hijos y decía, no, ¿cómo una operación? Qué horror, pero ¿cuándo? ¿Qué? Me dice, pues a ver, hazte un PET mañana.
no, yo mañana no puedo, mañana nace mi nieto, tengo que estar en el hospital, bueno, el viernes, no, tengo que cuidar a los hijos de mi hija, no, pero el lunes voy. Entonces, para esto, bueno, pues iban los días, la verdad, muy rápido. El lunes me hice el PET y el martes en la mañana me habló el doctor, el neumólogo, y me dijo, si es cáncer. Y así es que mañana en la mañana te voy a hacer una receta, te la mando por teléfono y mañana en la mañana para que estés en el hospital. Pero ¿cómo? ¿En qué hospital? Qué rápido, le decía yo, no, ya, sí, bueno. Entonces le hablé a mi esposo y le digo, oye, ¿qué crees? Que tengo cáncer en el pulmón. Y yo decía, yo cáncer en el pulmón, sin ni siento nada. Y entonces, pues hay que pedir otra opinión. No, yo ya no quiero pedir otra opinión, esto se tiene que quitar rápido. Que miedo. Entonces ya en la noche ya estaba haciendo yo mi maleta para irme al hospital. No sabía ni qué poner, o sea, serán 3 días, serán 4 o qué. Todo así como muy nuevo, muy inesperado, pero muy rápido. Entonces, al día siguiente, ¿y quién me va a operar? No, para eso le dije al médico, pero ¿quién me va a operar? ¿Cómo se hace esto? Y ¿qué tanto me van a abrir? Porque yo me acordaba de mi suegro, ¿no? El papá de mi esposo, que hace, no sé, cuánto era, como 20 años, se fue a Houston a que lo operaran de cáncer de pulmón. Y yo no pude ir, pero le vi la cicatriz. O sea, era como una branquia así de tiburón, una abierta enorme. Y me acuerdo que habían estado muchos días allá y había sido, o sea, todo un suceso la operación de mi suegro. Y me dijo el neumólogo, no, te va a operar un cirujano que te va a hacer solamente una abiertita de 3 centímetros, algo chiquitito, y por ahí te va a operar entre las costillas. Y yo, bueno, ¿y quién es? Entonces me dijo el doctor Miguel Martínez. Y yo, bueno, pues me dice, está en Europa, en un congreso también. Y dice, bueno, pues ha de ser muy bueno, pero, o sea, a confiar, ¿no? Y al día siguiente ya estábamos en el hospital en la mañana. Yo tengo 6 hijos, entonces todos ahí, viendo que el cáncer de pulmón de mi mamá, todos así sufriendo, y yo la verdad no me dio tiempo ni de asustarme, porque fue todo tan rápido, y 20 minutos, no sé, de que me subieran, no, poquito antes, dice mi hijo, yo creo que yo conozco al doctor, se me hace que estudié con él en la primaria y en la total en el teléfono viendo así la foto, y luego llegó el anestesista y su socio, y oye, ¿este es el doctor? Sí, pues sí, yo estudié con él. Entonces todo como que me fue dando confianza, y gracias a Dios. Y en eso ya entré al doctor y ya me explicó, y sí, era el amigo de mi hijo, cosa que me dio muchísima confianza, y ya me explicó que sí, que me iban a hacer una abiertita, y ya, al ratito ya estaba yo camino al quirófano, y pues sí, fue muy fuerte, pero dentro de todo muy rápido, muy oportuno, todo salió bien. En la noche ya estaba yo en mi cuarto, sí me molestaba bastante lo de una sondita que me dejaron ahí. Pero pues, pareció, me dijeron que cuando me abrieron iban a analizar qué tipo de cáncer, si era cáncer, ¿no? Ya así como de qué tipo, si me quitaban ganglios, y el pulmón y todo. Y sí, desgraciadamente sí fue cáncer, quitaron medio lóbulo inferior izquierdo, y los ganglios del alrededor y todo, pero pues todo salió bien. Yo tenía una oncóloga que había visto a mi suegro, de muchísima confianza, la doctora Gerson,
fue al cuarto, me felicitó por la cirugía, que todo había estado muy bien, que ya habían analizado los ganglios y gracias a Dios no se había pasado, me dijo fue un hallazgo, fue algo que se encontró por otro motivo que me estaban estudiando, lo del colesterol, y entonces me dijo súper oportuno, muy a tiempo, no se pasó a los ganglios, puedes estar tranquila, se va a analizar este tumor a ver por qué fue. Ya total como a las 3 semanas, no sé cuánto llegó el resultado, me dijo que había sido una mutación de las células. Yo fumé de los 17 años a los 30, pero me dijeron que no era, pues ya no era, me consideraban una fumadora porque ya habían pasado pues, más de 30 años y que había sido una mutación de las células. Y así me lo dijeron. Y que no necesité quimioterapia, ningún medicamento, nada. Estoy muy bien, me dijeron que estaba muy bien, que me podía considerar afortunada de que me hubieran encontrado sin síntomas y sin nada. Y solamente sí tengo que seguir con un seguimiento por mínimo 2 años cada 3 meses. Y pues aquí estoy, muy bien, muy sana, gracias al doctor y a lo rápido que se llevaron las cosas. Creo que sí es una enfermedad que tienes que actuar rápido. Gracias. Muchas gracias, señora Lourdes. Le pedimos a la doctora Leinet, por favor, al doctor José, si nos acompañan aquí al escenario para contestar las preguntas que tengan por parte de los medios, para que si alguien tiene una pregunta. Y al final realizaremos la toma de una fotografía, así que por favor les pedimos permanecer acá. ¿Alguna pregunta? Por favor. Sí. Ahí le llevan el micrófono. ¿Nos puede decir su medio y la pregunta, por favor? Mi nombre es Angie de la Alemania y tengo una pregunta que tal vez no está es una duda que me saltó ahorita porque decía que en lugar de estar, pues podrían ser de 7 a 8 meses en los cuales se detecta el cáncer. ¿Cómo podría llegar un paciente de forma directa con ustedes o con el médico especialista para poder detectarlo a tiempo y no sea tan complicado ya posteriormente y después Bueno, lo principal es que me ayudan con el audio porque no escucho. ¿Sí? Con ese, doctora, con el de Miguel. Hola. Bueno, precisamente todo esto que estamos haciendo y que ustedes esperamos nos puedan ayudar es fomentar la prevención y inculcar y educar a la población para marcar la diferencia. Porque precisamente el paciente debe buscar la ayuda médica y ser consciente de que debe hacerse check-ups, así como hacemos check-ups el cáncer de próstata, pues también tenemos que buscar un check-ups en el cáncer de pulmón. No podemos nosotros como de manera personalizada buscar a los pacientes directamente, sino precisamente fomentando foros en donde se difunda lo que es la enfermedad
para que el paciente sienta la necesidad de que debe buscar al médico neumólogo, al especialista o al internista o al que tenga a la mano para detectar este tipo de problemas y no esperar, porque precisamente a veces puede ser que la imagen pase desapercibida y los síntomas. Entonces, si tienes el factor de riesgo, que es lo más importante, pues buscar la atención inmediata. Entonces, a través de la prevención y de campañas de difusión, podemos hacer conciencia para que el paciente busque la oportunidad de estar en contacto con un médico especialista y con el especialista apropiado. No hay otra manera de hacerlo. A campañas de difusión a través de hospitales, de gobiernos, de periódicos, televisión, la verdad no habría otra opción. Concientización. Sí, yo creo que parte de este ejercicio que estamos realizando ahorita, y como lo mencioné previamente, sí entiendo que el caso de la señora Lourdes es un caso excepcional, pero es a donde aspiramos llegar, ¿no? La rapidez en cuanto a la acción, y el paciente tiene, mediante la difusión que ustedes le hagan llegar a la población, tiene que hacer sentir esa necesidad de hacerse estudios recurrentes. Una de las partes fundamentales es ir hacia el médico. El mexicano siempre va al médico una vez que está enfermo, si no, ¿para qué voy al médico? La consulta del paciente sano no existe, y tal vez eso, nuestra forma de entender la medicina es distinto, ¿no? Porque el paciente, o en este escenario la población mexicana, no acude a su médico a hacerse chequeos rutinarios, lo siente como una pérdida de tiempo o pérdida económica, cuando es una inversión hacia poder detectar enfermedades oportunas y en etapas tempranas. Solo agregando un poquito a esto, creo que es bien importante entender, como les digo, las diferentes realidades que hay en el sistema de salud mexicano. En la medicina privada, pues es muy bueno que tú, pues como en el caso de la señora, que es un caso excepcional, en el que todo fue muy expedito, si se dan cuenta, en menos de una semana ya tenía todo listo para llevar a cabo su tratamiento, ¿no? En la medicina privada, pues es un poco más fácil. Lamentablemente, pues la proporción de mexicanos que tenemos acceso a ese sistema de salud es limitado. El tema principal en el sistema de salud público, por un lado, es lo que yo les comentaba, ¿no? La educación al médico de primer contacto, de tener una alta sospecha, no solo para cáncer de pulmón, para cualquier cáncer. La mayor parte de los cánceres tienen síntomas muy inespecíficos. Pero lamentablemente donde también se atora es en el sistema burocrático de algunas instituciones, ¿no? En el que para que tú llegues con el especialista en oncología, tienes que pasar por 3 o 4 clínicas, cuando es muy evidente que tienes que ir con el especialista, ¿no? A nivel de políticas públicas, nosotros estamos trabajando para una cosa que esperamos a llamar Código Cáncer, que es, esto ya existe, por ejemplo, en el Hospital 20 de Noviembre, ahí fue el piloto, es para cáncer infantil, y entonces existe el Código Dorado. Cualquier médico de primer contacto solo tiene que invocar el Código Dorado, y el 20 de noviembre tiene la obligación de recibir al paciente en menos de 48 horas. Entonces esto lo queremos replicar a nivel nacional, justamente hacer un Código Cáncer, decir este paciente amerita prioridad y tienes un lapso de tiempo corto. Entonces, finalmente sí es de educación, pero como les comenté yo también, de que nosotros, como voceros de nuestros pacientes, hagamos lo posible para que las políticas públicas también se modifiquen y sea más fácil que el paciente pueda llegar con el especialista que requiere. Muy buenos días, Blanca Valadez de Milenio. Justamente, doctor, lo que usted comentaba, porque en la plática nos dijeron que no necesariamente es culpa del paciente, ¿no? Sino es la falta de capacitación. Entonces, preguntarle específicamente en México, ¿cuántos médicos especialistas en cáncer de pulmón existen? ¿Dónde están concentrados? Nos hablaban de 2 casos, unos que tardaron 8 meses.
En ese periodo, por ejemplo, se pasó de un cáncer localmente que se puede resecar a un cáncer terminal, por ejemplo, se puede pasar. Y ya nada más dos puntualizaciones. El presupuesto que se está destinando actualmente a cáncer de pulmón está etiquetado o sigue siendo cuestión de que solamente a las instituciones de cáncer son a las que les están dando. Y nada más por último, sobre la tecnología que están anunciando, el superrobot o el robot. Yo tengo entendido que el ABC tiene el Da Vinci y el Da Vinci también está en el IMSS. No sé si están siendo aparatos obsoletos o no sirven para nada para cáncer de pulmón. Y si este aparato que usted está comentando, pues ya está en trámites para ingresar a México, o COFEPRIS está poniendo trabas para su ingreso. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Voy a ahorita le damos la palabra al doctor Martínez. Sí se pierde mucho tiempo y pues ustedes lo vieron, o sea, realmente además del tiempo que se puede perder entre ir con diversos médicos y el tiempo que a veces te toma como puede ser el cáncer de pulmón, es mucho tiempo y sí puede cambiar la expectativa de un tumor potencialmente curable a uno que probablemente ya no lo sea. En cuestión de educación es una pregunta bien interesante. Aquí en México hay dos especialidades médicas en la parte quirúrgica que por norma oficial mexicana están capacitados para atender a los pacientes con cáncer de pulmón, la cirugía oncológica y la cirugía torácica. No existe más que la sede del Instituto Nacional de Cancerología, donde el especialista en cirugía oncológica se forma realmente con la exposición a cirugía para cáncer torácico, y en la especialidad de cirugía de tórax realmente no existe una institución que se dedique solo al cáncer. Entonces, si se dan cuenta, pues hay un hueco educativo muy grande. El especialista en oncología médica sí ve mucho cáncer de pulmón, ¿no? Y se nutre también de los especialistas en neumología y demás. Dado que existe este rezago educativo, las instituciones académicas más grandes de este país que ven pacientes con cáncer torácico estamos haciendo un esfuerzo muy grande por cubrir ese hueco. Actualmente existe la especialidad de oncología torácica, que es un posgrado que hacen médicos especialistas que tienen cierto interés en hacer un extra para dedicarse al cáncer torácico. A la fecha se han graduado, al menos en el INCAN, alrededor de 15 o 20 especialistas, tanto para México como para el extranjero. A partir de este año tenemos también ya el curso de alta especialidad de cirugía oncológica torácica, a la cual pueden ingresar cirujanos de tórax con un interés particular en cáncer de pulmón y cirujanos oncólogos que también puedan tener un interés particular en este es el primer año que se va a abrir ese posgrado. En el INER existe el posgrado en neumología oncológica, porque realmente es algo muy complejo. O sea, dedicarse al cáncer de pulmón pues implica tener no solo el grado de especialidad, sino también pues ese extra, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, sencilla. Como yo les decía al principio, el tener ya el diagnóstico de cáncer de pulmón es muy sencillo para nosotros porque ya todo es muy ordenado. Realmente, donde nos falta trabajar también y que también se debe de generar mucho interés en ese es en los médicos de primer contacto, ¿no? En muchas escuelas de medicina, oncología no es una materia obligatoria. Yo soy orgullosamente egresado de la Facultad de Medicina del UNAM y al día de hoy oncología es una materia optativa. Siendo la segunda causa de muerte en nuestro país, no es posible que existan médicos generales que salen sin tener lo mínimo en oncología. Entonces eso se trata de pues también desde el punto de vista de, otra vez, de las instituciones que podemos generar políticas educativas y públicas, pues tratar de cubrir ese rezago. Y pues de la tecnología, pues se lo dejo aquí. Dígame. Yo le puedo dar ese, ¿no? Sí, para esclarecer un poquito el tema educativo, el cirujano torácico es una persona que opera tórax todo el tiempo. Todo el tiempo.
O sea, hoy, mañana, en la tarde, ve tórax, ve cáncer de pulmón, todo el tiempo. Hace 2, 3 semanas acompañó aquí a México el jefe de trasplante pulmonar de un hospital muy importante a nivel mundial, vino aquí a México. Y estábamos platicando y por alguna razón escuchó esto de la cirugía oncológica. Me dijo, ¿qué es eso? En México existe cirugía oncológica. Cirugía oncológica no existe en Estados Unidos, no existe en Europa. O sea, es algo que en México existe, no sé si por la necesidad de algo, pero el que se dedica todo el tiempo a estar operando tórax, cáncer de pulmón, es el cirujano torácico. ¿Cuántos cirujanos torácicos sabemos en México? En estos momentos hay 2 sedes que generan cirujanos torácicos todo el tiempo. Uno de ellos es el INER, donde yo me especialicé, que cuenta con robot. El INER tiene robot. Y el ICEMIM, Centro Médico ICEMIM, que no se mencionó, pero es una institución que también está destinada a darle a darle atención médica a personas trabajadoras en el Estado de México. Y ahí también formamos cirujanos torácicos. Aproximadamente somos como 100 cirujanos torácicos. El viernes de la semana pasada formalizamos, se fundó en Veracruz el Colegio de Cirujanos Torácicos, del cual soy fundador y de mesa directiva, y hablábamos justamente de eso, la necesidad de hacer más cirujanos torácicos para poderlos ir acomodando, porque hay de los 100, el 60% están en la Ciudad de México. Y hay otros estados de la República que no tienen cirujanos torácicos. Hasta hace 5 o 6 años Querétaro no tenía un cirujano de tórax. Veracruz tiene 2 cirujanos torácicos. Mérida tiene 1. O sea, somos muy pocos y ante la necesidad de eso, pues existen otros médicos que cubren esa necesidad. Pero el que realmente está ahí todo el tiempo metido es el cirujano torácico. Y bueno, pues la idea es formar más gente, capacitarlos para que puedan salir con esa formación. En cuanto a lo del robot no solo hay o sea, institucionalmente ya hay robot en todos lados. Y yo no creo que sea un mal uso del recurso, ¿no? Es la tecnología que tenemos actualmente. A mí se me pidió hablar de la tecnología y yo quise presentar prácticamente el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Lo que yo creo que es el futuro. Y yo creo que el futuro es llevar a la mínima invasión total. Y la mínima invasión en estos momentos es el abordaje uniportal, el abordaje por una sola incisión, que es unipuerto, pues, o single port, o lo pueden encontrar como uniportal. Y que ahorita el Da Vinci, inclusive el Da Vinci, está trabajando en hacer evolucionar su tecnología, pero no solo ellos, también están trabajando otras casas comerciales. Medtronic está trabajando en muchos proyectos para poder hacer de la misma tecnología, mejorarla y poder aplicarla a los tratamientos. Entonces, al final creo que la competencia es lo que hace la evolución de la tecnología. No casarnos con una sola, sino tener 4, 5, 6 y que compitan entre ellos y que sean los mejor para el paciente. Ahorita, claro, está distribuyéndose este tipo de robot que está en institucional, privado, en todos lados. O sea, no es solamente de alcance solamente para cierta población y que se está aplicando, ¿no? Y ya veremos nosotros con el paso de los años cómo es que va avanzando y se va desarrollando esta tecnología, ¿no? Para mí, yo creo que la tendencia es ir a menos, a las heridas más pequeñas, menos puertos, y creo que el single port es el futuro, ¿no?
Sí, eso se hace, y no solamente robótico, sino también videoasistido por toracoscopía. No hay un costo específico. O sea, no existe te va a costar 3 pesos, pero sí lo que se ha visto es que la inversión en esa tecnología, en lo que cuesta la cirugía, versus el tiempo de estancia hospitalaria que tiene el paciente, es mucho más económico que operar a un paciente sin tecnología. Esto es, un paciente que está con una cirugía, una toracotomía, por ejemplo, el paciente se puede echar 1 semana o semana y media, y lo que le cuesta por hospitalización, por recursos humanos, por recursos materiales, todo lo que necesita, se reduce mucho en una cirugía de mínima invasión donde puede el paciente estar en una estancia muy pequeña. Hay pacientes que se pueden llegar a complicar y estar mucho más tiempo, pero sería peor todavía si fuera una cirugía abierta. Entonces, la tecnología nos da eso, ese acortamiento de estancia, y que al final resulta en menos, económicamente es más barato. Bueno, yo creo que agregando un poco más, no voy a hablar de la parte de la cirugía porque no soy yo la persona indicada, pero sí quiero hacer énfasis en que precisamente si queremos reducir costos, pues es previniendo. No tenemos otra opción, porque la tecnología sirve para que al paciente le vaya mejor, aunque esto implique un costo mayor, de eso no hay duda. Pero ¿cómo le va a ir un paciente mejor tratando la enfermedad a tiempo? Entonces, tenemos que hacer énfasis en la prevención. Yo creo que si prevenimos, pues podemos tratar la enfermedad a tiempo, y obviamente gracias a la tecnología el paciente se recupera más rápido, tiene menos dolor, se puede ir a los 3 días a su casa, dependiendo del caso. Entonces, esto es un trabajo de equipo, ya que los costos, cada institución tiene que hacer su trabajo, y precisamente pues esto es para reducirlos también y ayudar y hacer una diferencia en el manejo de los pacientes. Yo soy muy optimista en eso. Tengo fe en que las personas se eduquen, y yo creo que todos aquí es lo que queremos, ¿no? Nosotros, nuestra obligación como profesionales de la salud es ofrecer lo mejor. Lamentablemente la población, la gran mayoría de la población no tiene los recursos. Por eso mismo hagamos énfasis en la prevención. Quitar factores de riesgo, y si no los puedes quitar porque no fumó, porque no se lo buscó, detectarlo a tiempo. Y eso de que no se lo buscó tampoco, recordemos que tabaquismo es adicción, y una adicción puede pasarle a cualquier persona. Entonces, eso también hay que enfatizarlo mucho. Gracias. Yo le voy a dar 3 datos objetivos respecto del costo. Lo primero, creo que no debemos de perder de vista, porque estamos aquí, ¿no?, por los pacientes, y ahí está el ejemplo. Esa es una gran inversión en salud, porque pues regresó a sus actividades normales, tiene una vida esencialmente normal, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta la cirugía? Es muy variable de acuerdo a si es en un hospital privado, si es en un hospital público, si es por mínima invasión o no es por mínima invasión, si se tiene que agregar el costo de un dispositivo como es el robot. Pero lo que quisiera que se llevara, Blanca, es que la cirugía es la modalidad que por sí solita es más costo efectiva para tratar cualquier cáncer, incluyendo el cáncer de pulmón. Entonces, siempre una cirugía va a ser, desde el punto de vista de costo, más económico que cualquier otra modalidad. Segundo, hay un estudio que nosotros publicamos acerca de cuánto cuesta la inversión para un paciente con cáncer de pulmón, y no les voy a decir nada que no se están imaginando. Entre más avanzada sea la etapa del cáncer, mayor es la inversión. Un paciente con enfermedad metastásica se tiene que invertir alrededor de 10 veces más dinero que un paciente que tiene una etapa temprana. Entonces, si ustedes otra vez nos ayudan a compartir el mensaje de que existe una estrategia de detección temprana, que esto se traduce en más vidas salvadas, y que desde el punto de vista de lo que nos va a costar como país es menor, con eso me voy contento. Sí, si no tenemos más preguntas, les pedimos a nuestros especialistas, a la señora Leiva, si nos acompañan aquí con mucho cuidado en el borde del escenario para tomar una fotografía, por favor.
Bueno, bien, voy a tomar mientras tú lees. Por acá. ¿No?